Hay una palabra que quiero predicar en esta hora. Y es una palabra que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús no solo fue un gran hombre, no solo fue un profeta o un maestro, sino por excelencia Jesús es el Salvador del mundo. Fue aquel que nos redimió de la esclavitud del pecado a través de su sangre preciosa. Qué tremenda obra la que Jesús hizo en el madero de la cruz. Él no habló como un mártir o como un hombre derrotado en el madero, sino todo lo contrario. Él habló como un triunfador al decir: consumado es. En otras palabras, lo que él dijo fue: Padre, la obra que me encomendaste ha sido finiquitada, ha sido terminada. Hoy día vamos a estar estudiando las dos grandes obras de la cruz y también el beneficio que nos proporcionó ese sacrificio. Vamos a dar comienzo a este tema, Jesús y la cruz, con el primer beneficio. Jesús nos liberó del poder y la autoridad de Satanás el diablo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando los principados y las potestades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabían ustedes que Jesús en la cruz y con su resurrección le dio una estocada mortal a Satanás el diablo? Él le propinó una derrota total, permanente, eterna. Y lo más hermoso es que con su ayuda nosotros también podemos derrotar al enemigo de Dios todos los días, las 24 horas del día. ¿Por qué razón? ¿Cómo sucede eso? Jesús habita dentro de nuestro corazón a través de la persona del Espíritu Santo. Lo único que nos pide el Señor para que eso se haga efectivo, eso es una realidad, pero para que cobre sentido y se haga efectivo, lo único que necesitamos es obedecer la palabra de Dios. Escuche bien, obedecer la palabra de Dios y creer en las promesas que salen registradas en las Escrituras. Tener confianza absoluta en el Señor. El enemigo hará de todo para destruir al cristiano, para destruir al ser humano. Él lo único que quiere ver es que tú te sumerjas en una profunda depresión y que tu vida sea una vida catastrófica, una vida llena de sinsabores, llena de tristezas. Pero Dios es el que tiene la última palabra. No es el enemigo de Dios. El Señor es el que tiene la última palabra. ¿Qué nos pide el Señor? Que cerremos nuestros oídos. Cuando tú escuches la voz de Satanás el diablo, tienes que cerrar tus oídos para no caer en los engaños ni en las mentiras del diablo. Te coloco un ejemplo para que veas cómo se puede resistir al enemigo. Un hombre dado a la bebida, un alcohólico, escucha la palabra de Dios, acepta la invitación de Cristo. En otras palabras, lo acepta, lo confiesa a Él como su Señor y Salvador personal. Entonces, este recién convertido comienza
a leer la palabra, comienza a estudiarla, a obedecerla, comienza a orar, a venir a la iglesia y empieza a crecer en términos espirituales. Su fe se agiganta. El enemigo envía a dos personas, usa dos instrumentos humanos, podríamos decir de esa manera, que van donde este recién convertido para ofrecerle trago. Pero en ese momento, este recién convertido, este hombre que antes era dado a la bebida, ahora dice lo siguiente: no voy a beber, porque la bebida, el alcohol es perjudicial para la salud y me puede provocar cirrosis. Además, no quiero darle una tristeza, una pena, un dolor a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Y en ese momento aparece una cita bíblica en su mente. Santiago 4:7 declara lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y ese hombre rechaza el ofrecimiento del maligno. Dios nos da autoridad a través de su palabra para vencer la tentación. Escucha bien, el enemigo ya no tiene poder ni autoridad sobre ti, porque Jesús es tu Señor. Si tú has aceptado a Cristo, piensa en esta palabra y que cobre sentido. Toma conciencia de que es algo real. Jesús es tu Señor y es Él quien guía tus pasos. Vamos a ver ahora las dos grandes obras de la cruz. La primera de ellas: Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para que nosotros fuéramos curados. Isaías 53, 4, 5. Isaías capítulo 53, 4, 5. La palabra del Señor declara lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La cruz nos conecta con la enfermedad. Cuando dice la Escritura de que nosotros fuimos curados, eso nos dice o podemos concluir que la sanidad física tuvo lugar en el cielo, tuvo lugar en la eternidad. En otras palabras, nosotros solo tenemos que apropiarnos de las promesas de sanidad que se registran en las Escrituras, apropiarnos de la salud que Cristo nos ofrece. La sanidad física, la sanidad espiritual fue dada en el cielo. Jesús es nuestro sanador, es nuestro salvador. Siempre cuando hay alguien enfermo, cuando hay alguien que está atravesando una situación difícil en cuanto a su salud, yo le hago la siguiente pregunta: Dios, a través de un sueño, o a través de la voz interna del Espíritu Santo, a través de algún pensamiento en tu mente, o quizás a través de alguna visión o una palabra profética, ¿te ha hecho comprender que ha llegado el momento de tu partida? Y si me responden que no, yo les digo: Dios desea sanarte. Jesús es tu Salvador. Dios desea sanarte de esa enfermedad, sanarte de esa dolencia. Solo tienes que confiar en Él. Tienes que reposar en las promesas de sanidad
que se registran en las Escrituras. Nada más que eso. Y Dios es tan grande, amado, amada, Dios es tan grande y tan maravilloso que puede resolver el problema que tú tienes en un segundo. Solo tienes que confiar en Él. Tu fe se tiene que acrecentar, como dije en delante, a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Cuando vas a la iglesia y comienzas a adorar al Señor, tu fe se comienza a acrecentar. Una mujer dominicana que vivía en los Estados Unidos ya por mucho tiempo en Miami, sufrió un accidente automovilístico mientras conducía su carro y como consecuencia quedó parapléjica. Tuvo varios años en silla de ruedas. No podía caminar, no podía moverse, no podía doblarse, no podía cargar peso. Pero ella, así y todo, tenía confianza en el Señor. Así todo un día la llevaron a la iglesia. Ella era una fiel miembro de iglesia en el pasado, pero ahora no podía prácticamente moverse porque estaba en esa condición. La llevaron a la iglesia, unos familiares, como un bulto prácticamente. Y de pronto en esa reunión especial de sanidad y milagros, después de la palabra, el predicador hizo una oración potente, una oración fuerte, un clamor genuino nacido del corazón de un predicador que creía en los milagros. Y de pronto el poder de Dios cayó sobre esa mujer dominicana enferma y se pudo levantar delante de toda la congregación. Se levantó y comenzó a moverse, comenzó a caminar, a saltar y después a correr. Eso lo hace el Señor. No lo hace la ciencia médica, no lo hace la filosofía, no lo hacen los científicos de este mundo. Esos milagros solo ocurren por obra y voluntad de nuestro Dios. Jesús, cuando estuvo presente de cuerpo físico en este mundo, Él sanó a los leprosos, Él sanó a los ciegos, Él sanó a los sordos, a quienes estaban depresivos, Él los liberó de esos espíritus inmundos, a los epilépticos también los sanó. E incluso dice la Escritura que resucitó hasta los muertos. Y Jesús no está muerto. Su poder no es un poder limitado, no es un poder que se quedó enterrado hace más de 2000 años atrás en una tumba fría, sino todo lo contrario. Jesús vive para siempre. Jesús es nuestro sanador. Jesús es tu sanador y Él quiere resolver el problema que tienes en esta hora. Cree en Él. Solo cree en Él. Y la segunda obra que Jesús nos proporcionó en el madero de la cruz, y la más importante, es que Él nos dio vida eterna. Jesús, mediante su sacrificio, nos dio vida eterna. Juan 3:16. Es un texto bíblico que todos conocemos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué extraordinario el amor de Dios.
Él entregó a su propio Hijo para que muriera en un madero en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. En otras palabras, Jesús cargó con el pecado de la humanidad a través de todos los tiempos, a través de todas las generaciones. Él llevó sobre sus espaldas el pecado de resentimiento, el pecado de los asesinatos. Él llevó el pecado de la envidia, de la inmoralidad sexual, el pecado del adulterio, el pecado de los pleitos, de las contiendas, las maldiciones generacionales. Todos esos pecados los cargó Jesús por amor a ti. Jesús te vio en el mejor momento y también te vio en tu peor momento. Él te vio como un hombre fuerte, como una mujer fuerte, pero también te vio como un hombre débil, como una mujer débil. Tal vez en esta hora te sientes derrotado o derrotada por las circunstancias de la vida. Pero sabes una cosa, el Señor Jesucristo ese día, hace más de 2000 años atrás, en el madero de la cruz, dijo: yo quiero salvar a ese joven, yo quiero salvar a esa señorita, yo quiero salvar a ese hombre que está luchando por sus propias fuerzas y no consigue absolutamente nada. Yo quiero ayudar a esa madre maltratada. Y Él vino para darte la salvación y la vida eterna. Él sufrió ese tremendo castigo inhumano, injusto, en su cuerpo físico por amor a ti. Jesús cargó con el pecado de la humanidad para darnos salvación y vida eterna. Y quienes un día lo aceptamos en el corazón, estamos contentos por esa realidad. Jesús nos amó desde el primer momento, nos amó siempre. Y Él un día entregó su cuerpo físico, entregó su vida para que nosotros hoy día pudiéramos disfrutar de las bendiciones existentes en esta tierra. Y lo más importante, que un día esa felicidad será duradera en el tiempo. Es una felicidad eterna. Pero si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal, este es el momento en que lo hagas. Este es el momento para decirle al Señor: Señor, ayúdame. Señor, yo necesito una respuesta. Tal vez hoy día, en esta hora, producto del coronavirus, tú te sientes que estás luchando con un enemigo invisible. Y ese enemigo te atormenta todos los días. Estás refugiado, enclaustrado en tu casa y no puedes salir. Y eso te tiene mal y estás depresivo, estás entrando en un cuadro bien delicado. Te sientes depresiva. Y comienzas a recordar lo que ha sido tu vida y no le encuentras sentido a tu vida. Yo te digo en esta hora, ¿por qué no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador personal? ¿Por qué no le das una oportunidad a Cristo para que pueda revertir los acontecimientos desfavorables de tu existencia y le pueda dar alegría a tu corazón? ¿Cuántos sueños han sido frustrados en el tiempo? Tal vez tenías el sueño de formar una familia y esa familia ves que se está destruyendo. Tenías el sueño de tener un buen pasar económico, pero cuando llega fin de mes te das cuenta que el dinero no te alcanza para subsistir. Tal vez en esta hora tú te sientes fracasado como padre, te sientes fracasada como madre. Y te preguntas en esta hora: ¿en qué fallé? Tal vez hoy día tú tienes el dolor de tener un hijo en la droga, en el alcohol, una hija en la prostitución, y eso te duele. Y eso te duele mucho. Yo te digo en esta hora: acepta a Cristo, acepta la invitación del Maestro. Y si tú estás hoy día enraizado en algún mal hábito o estás luchando con un vicio,
Yo te digo que Cristo te puede libertar en esta hora, porque para el Señor nada es imposible. Él te está entregando en esta hora la salvación y la vida eterna. Él te está entregando en esta hora la felicidad para que tú la puedas sujetar en tus manos y que no se te escape nunca más. Él quiere dar paz a tu corazón. ¿Por qué en esta hora no aceptas la invitación del Maestro? ¿Por qué en esta hora no le dices al Señor, Señor, acudo a ti, tal cual como soy? Este soy yo. Soy un hombre frustrado, soy un hombre fracasado. Esta soy yo, soy una mujer frustrada, una mujer fracasada, pero en esta hora creo en la palabra que se ha predicado y percibo que tú eres el único que puede ayudarme, el único que le puede dar realmente sentido a mi vida. No es el trabajo que le va a dar sentido a mi vida, no son mis familiares o los vecinos, sino eres tú. Y eso lo puedo percibir en este momento a través de este mensaje. El Señor, si tú aceptas la invitación, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a limpiar, te va a purificar, va a limpiarte de todos tus pecados, te va a perdonar de tus pecados y te va a limpiar con su sangre preciosa. Lo único que tienes que hacer es repetir conmigo la siguiente oración. Amado Señor Jesucristo, sé que soy pecador. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Ahora mismo me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones y me limpies con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque tú has entrado en mi vida en esta hora. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Gracias por haberme salvado. Gracias por haber inscrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haberme dado vida eterna. Voy a estar orando por ti y también por aquellos que en esta hora desean reconsagrar su vida a Cristo, desean volver a sus caminos, volver a la iglesia. Padre, te doy las gracias por este momento tan especial que hemos tenido al escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a quienes hoy día han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Te pido para que los protejas y los cuides de toda artimaña, de toda estrategia, de todo engaño de Satanás del diablo. Dales poder para que puedan vivir una vida sobrenatural, para que puedan dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de justicia. Ayúdalos a caminar, Señor. Cuídalos. Dale sabiduría y que un día podamos vernos en el reino de los cielos. También te ruego, Señor, y te doy las gracias por lo que hiciste en la vida de quienes estaban alejados de tus caminos. Hoy día los has restaurado, les has renovado sus fuerzas. Muchas gracias porque tú has hecho la obra. En el nombre de Jesús, amén y amén.